Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La historia de amor entre Sla Turkoglu y Alil Brahim Ceylan ha cautivado a muchos desde sus primeros días juntos. Sin embargo, el momento más emotivo de su relación ocurrió recientemente, cuando Sla se vio obligada a despedirse temporalmente de Alil, quien iba a ser ingresado nuevamente en el hospital para un tratamiento complicado. Durante ese difícil momento, la tristeza y el amor se entrelazaron en las palabras de Sla. Mientras Alil se preparaba para su tratamiento, Sla, con la mirada llena de emoción, se acercó a él. Sin poder contener las lágrimas, le susurró unas palabras que marcarían un antes y un después en su relación. Te esperaré siempre. Con la suavidad que solo el amor verdadero puede generar, Sla miró a Alil a los ojos y, tomando su mano con firmeza, le dijo: te esperaré siempre, Alil. No importa lo que pase, estaré aquí, esperando a que regreses sano y fuerte. Este momento, aunque lleno de tristeza, también estuvo cargado de un profundo compromiso emocional y una promesa de lealtad eterna. Las palabras de Sla, a pesar de la incertidumbre que la situación les generaba, reflejaban su confianza en el amor que compartían y su certeza de que, no importa cuán difíciles fueran los momentos por venir, su vínculo seguiría siendo indestructible. El desgaste emocional de una promesa. El impacto de estas palabras no solo afectó a Alil, quien, al escucharlas, se sintió profundamente conmovido y más motivado que nunca para enfrentar su tratamiento con valentía, sino que también dejó una huella en todos los que fueron testigos de este momento. Sla, conocida por su fortaleza, en ese instante mostró una vulnerabilidad que nunca había mostrado ante el público. Aunque la actriz siempre ha sido reservada en cuanto a sus sentimientos, con Alil todo era diferente. El amor entre ellos se había convertido en una fuerza tan poderosa que no podía ocultarse. La promesa de Sla de esperar a Alil siempre no solo era un acto de amor, sino también una declaración de su dedicación y su disposición para hacer frente a todo lo que viniera. Un momento de esperanza en medio de la adversidad. Aunque el futuro era incierto, las palabras de Sla marcaron una pauta de esperanza en medio de la adversidad. A pesar de las dudas, los temores y las preocupaciones, lo único que Sla necesitaba escuchar en ese momento era que Alil volvería a su lado. Y con esa esperanza, la despedida se convirtió en un acto de fe en el futuro. El camino hacia la recuperación de Alil sería largo, pero Sla sabía que su amor sería su mayor motivación para superar cualquier dificultad. La promesa de esperar, de estar allí para él sin importar lo que sucediera, fortaleció aún más su relación. Las palabras de Sla se convirtieron en un recordatorio de que el amor verdadero no solo se basa en los momentos felices, sino también en cómo se enfrentan juntos las pruebas. Un amor que no conoce límites. Este intercambio, aunque breve, fue una muestra más de la profundidad del amor entre Sla Turkoglu y Alil Brahim Ceylan. A lo largo de su relación, ambos han demostrado que, a pesar de las dificultades externas e internas, el amor puede ser la fuerza que los mantenga unidos. La despedida de Sla a Alil, con su promesa de esperarlo siempre, no solo refuerza el compromiso de su relación, sino que también es un símbolo de cómo el amor puede ser la clave para enfrentar las adversidades más difíciles. Sla y Alil siguen siendo el ejemplo perfecto de cómo el verdadero amor no conoce límites ni obstáculos, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, las promesas de amor pueden iluminar el camino hacia la esperanza. Un futuro juntos, el regreso de Alil. A pesar de la despedida, la promesa de Sla sigue viva en cada uno de los días que pasan mientras Alil se somete al tratamiento. La expectativa de su recuperación es lo que impulsa a ambos a seguir adelante. La relación de Sla y Alil ha superado innumerables obstáculos, y aunque la enfermedad de Alil fue una de las pruebas más duras que enfrentaron, la fuerza de su amor les da la certeza de que, pase lo que pase, el futuro que comparten será más fuerte que nunca. En cada una de las palabras de Sla al despedirse, había una certeza: el amor no se mide solo por los momentos de felicidad, sino también por la fidelidad y el compromiso que se mantienen en los tiempos difíciles.
Con Alil mejorando día a día, lo que comenzó como una despedida triste se convierte en una promesa de un futuro lleno de esperanza. Una promesa de esperanza, Esla y Alil, un amor resistente. Mientras las horas pasaban y Alil se preparaba para ingresar al hospital, Esla permanecía a su lado, consciente de la magnitud de la situación pero firme en su determinación de mantener viva la llama del amor que compartían. En cada palabra que le dijo a Alil, había una mezcla de miedo, esperanza y un profundo amor inquebrantable. Las despedidas siempre son difíciles, pero cuando se sabe que el futuro es incierto, el corazón se ve invadido por una sensación aún más profunda. Esla nunca imaginó que tendría que enfrentarse a algo tan complejo en su relación, pero la vida a menudo nos pone en situaciones que desafían nuestra capacidad de resistencia. A pesar de la incertidumbre, había algo que estaba claro: su amor por Alil no tenía límites. La fuerza del compromiso mutuo, palabras que definen un amor eterno. En el momento en que Esla le susurró esas palabras al oído de Alil, todos los presentes pudieron sentir la carga emocional de la situación. Te esperaré siempre no solo era una promesa personal hacia él, sino también una declaración pública de lo que significaba para ella, de cuánto estaba dispuesta a luchar por su amor, sin importar los obstáculos. Alil, con los ojos brillando por la emoción, le apretó suavemente la mano. Sabía que Esla tenía el corazón más grande y sincero, y esa promesa le daba la fuerza necesaria para afrontar la adversidad que tenía por delante. Las palabras de Esla fueron como un bálsamo para su alma, dándole el coraje necesario para enfrentarse al tratamiento con más determinación que nunca. Pero la promesa de esperar no solo representaba el compromiso de Esla con Alil, sino también el compromiso con ella misma. Sabía que el tiempo de separación sería doloroso, que habría días difíciles y noches solitarias, pero su amor por Alil la motivaba a perseverar. El amor verdadero no se trata de estar siempre juntos en los momentos fáciles, sino de apoyarse mutuamente cuando la vida se vuelve desafiante. La ausencia de Alil, una prueba de fuerza para Esla. Durante los días que siguieron a la despedida, Esla encontró consuelo en el simple hecho de que su amor era fuerte. Aunque la ausencia de Alil en su vida diaria se sentía como un vacío inmenso, la esperanza de verlo pronto recuperado mantenía su espíritu elevado. Cada mensaje de texto que enviaban, cada llamada telefónica y cada conversación se convirtieron en un recordatorio de la conexión profunda que compartían. Esla se dedicó a su trabajo y a su vida cotidiana, pero en cada momento, su mente siempre volvía a Alil. A medida que pasaban los días, la preocupación era constante, pero también lo era su determinación de estar allí para él, incluso cuando no podían estar juntos físicamente. Cada día que pasaba era un paso más hacia la curación, tanto física como emocional, y aunque había momentos de incertidumbre, Esla nunca perdió la fe en su amor ni en el futuro que construirían juntos. El regreso de Alil, una esperanza renovada. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alil comenzó a mostrar señales de mejora. Su salud, aunque aún frágil, estaba recuperándose gracias a la dedicación de los médicos y, sobre todo, al amor y el apoyo incondicional de Esla. Cada llamada, cada mensaje de ánimo que Esla le enviaba, servía como una motivación extra para Alil, dándole la fuerza que necesitaba para superar los momentos más difíciles. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.